Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación. El número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, nuestras redes sociales, utilizando el QR para acceder a nuestro sitio web www.adnbuenasalud.com, donde te podés informar con las últimas noticias de salud, calidad de vida y dejar esa propuesta de tema que nos querés hacer. Hoy tenemos un programa súper completo. Por un lado, ya te voy a presentar al staff que ya conocés y que siempre está ahí dispuesto para dar esa respuesta que necesitas para llevarte el tema que venís pidiendo a tu casa y darte este mensaje de prevención, salud y calidad de vida que buscamos transmitirte en cada uno de los programas que hacemos de ADN Buena Salud. Y además vas a tener en el programa de hoy datos de los últimos trabajos con las inyecciones, estas que están muy de moda, que son populares y que han mostrado efectividad en el control de la obesidad fundamentalmente. Bueno, vamos a ver, este trabajo nos plantea errores. ¿Por qué en muchos casos no encuentran los resultados positivos? ¿O qué es lo que sucede en aquellos que sí, en una primera instancia, aparece el descenso de peso, pero en el mediano plazo, si uno ve la película completa, se encuentra que se vuelve al peso inicial? Hay mucho efecto rebote, además de los efectos adversos que pueden tener. Vamos a desarrollar este tema en base a esta última evidencia publicada en una de las revistas más prestigiosas de medicina. Pero quiero ir ya, ahora sí, a recibir a nuestro equipo. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso, claro que sí. ¿Cómo anda? Staff completo, doctor Gabriel Lackman, nefrólogo, cardiólogo. Muy contento, Milton. La verdad que eso que dijiste de los GLP-1 es interesante porque ayer leí un artículo que decía que el 65% de la población que consume estos medicamentos lo interrumpe al año. Y realmente es muy preocupante, así que yo creo que las estrategias van a tener que cambiar porque la tasa de abandono es altísima. Hay mucha tasa de abandono, pero a su vez uno ve la ciencia, la investigación sobre todo este tipo de moléculas cada vez avanzando más. Hay muchas más moléculas, no es una sola, cada vez nos encontramos distintas. Hay análogos no solo de GLP-1, sino de HIP. Son distintas hormonas intestinales sobre las cuales se tienden a generar estos medicamentos que demuestran efectividad. Con lo cual es una herramienta que bien utilizada puede ser muy útil. Sí, yo creo que la clave es siempre con un seguimiento profesional y el acompañamiento con el estilo de vida, porque si no cambias el estilo de vida no hay medicación que te ayude a mantener el peso que se desciende. Y hablando del peso, los factores de riesgo, vamos a hablar de la ACV, algo que está sucediendo mucho en jóvenes. Increíblemente está aumentando la tasa de ACV y probablemente nosotros vemos, el envase no es el contenido, decimos. ¿Qué quiero decir con eso? Quizás ves a una persona que está saludable y decís qué saludable que está y tuvo una ACV o tiene hipertensión y nunca se controló o tiene colesterol. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo que pasan de manera silenciosa, pero que a la larga pueden llegar a pasarnos esa factura, que es un evento cardiovascular mayor, ¿no? Algo parecido pasa no solo en el accidente cerebrovascular, sino con el infarto. Totalmente. Que cada vez lo vemos en gente más joven. O sea, la mitad de los infartos se producen en menores de 50 años. Es algo increíble, Milton, que estemos viendo hoy en día en gente cada vez más joven enfermedades totalmente prevenibles, al menos conociendo tus valores. Esta es la clave de lo que acabas de decir. Enfermedades prevenibles que, conociendo, podemos intervenir y reducir el riesgo de forma notable. Recuerdo una entrevista que tuvimos con la doctora Laura Favaloro, que confirmaba el 80% de los infartos se pueden prevenir. No, y lo que dijo, 40.000 infartos por año en Argentina. Y esto está creciendo, más de 100 infartos por día. Es una locura. Vamos a desarrollar este tema, Gaby. Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo están? ¿Cómo anda su sábado? Buen sábado, bien, muy bien. No estoy retirada del fútbol, pero estoy de DT. Con el fútbol? ¿Y por qué? DT. Tiemblan los clubes. Sí, Qué grande. No. ¿Bilardista o Menotti? Marcelo Gallardo. Ah, muy bien. Así, firme. Mano firme. No, porque estoy cuidando mi rodilla por las dudas. Digo, si bien estoy mejor, no me voy a sobrepasar, así que me encanta, doy órdenes, entro a las jugadoras, las saco. Me gusta Mira más qué bien, mientras tomo un mate. ¿Encontraste tu lugar? Encontré mi lugar, sin duda. ¿Y ganaron? Y que de repente ganamos. Muy bien. Con mate, acompañás Siempre mientras mirás el partido sí, con mate. Me gusta. El mate sin endulzar,
en ayunas, no corta el ayuno y cuando tengo hambre recién ahí desayuno. Muy bien, tema de nutrición del día. Tema de hoy, estoy con las analogías a ver si me pueden seguir en esto, porque quiero hablar de un tema que se ve constantemente y quizás es muy básico y a veces cuesta mucho entender, lo que es el tema de las dietas restrictivas, las dietas hipocalóricas y lo que pasa con el metabolismo. Claro. Toda la vida nos enseñaron entonces que para gastar menos, o sea, para bajar de peso, para bajar grasa, hay que consumir menos. Y yo ahora... A ver, ahí te hago una interrupción. Cuando uno repasa, es decir, en las charlas en tu casa, con amigas y demás, querés bajar de peso, tapate la boca, Sí. ponete una cinta. Esa frase es Sí, típica. o está muy de moda y que te dicen reducir 200 calorías todos los días y en total vas a tener menos cantidad de calorías. Claro. Entonces esas son dietas hipocalóricas. ¿Qué quiere decir? Darle menos al cuerpo para que use la grasa y bajar grasa. Exacto. Ahora, yo quiero dar vuelta a esto y que podamos entender del otro lado por qué en realidad no es ir a, a consumir menos, sino a gastar más. Bien. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Hagamos que el cuerpo gaste más para usar la grasa de reserva, pero no cada vez darle menos. No pasar hambre, no tener ansiedad por la comida y tener un mejor vínculo. Como si fuera una fábrica, porque eso es nuestro metabolismo. Así que vamos a entender cómo funciona nuestra fábrica y cómo hacer para generar más plata, es decir, gastar grasa sin necesidad de achicarnos. Muy bien, vamos a hablar entonces del metabolismo basal con la ¿Cómo va? Nutri, marca registrada, psicólogo Marcelo Rabinovich. Lo dijiste bien, ¿eh? Estoy sorprendido. Marcelo Sergio Fabián. No, ya empezamos mal, ya empezamos. ¿No? ¿No es Sergio Fabián? ¿O Fabián Sergio? Marcelo, me haces pensar en Marcelo, Fabián, Sergio. Está bien, y me dicen marca registrada. Quiero decirle a la gente del grupo Running que termino el programa y voy para ahí. Lo más importante es que yo voy para el desayuno. Está bien, ustedes se entrenen, yo para lo más importante. Pero él va a ser para la merienda, merienda. vas a estar. Y gracias a esos desayunos tengo contenido para el programa, así que... Vas al desayuno y después merendás. Es más, y si no vas al desayuno, sentís que algo va a pasar porque te mata. Bueno, contanos, marca registrada, dale. No sé si a ustedes les pasa, pero entras a una habitación y te olvidaste para qué. De Sí. pronto se te pierden las llaves, tenés 20 ideas al mismo tiempo, como 20 ventanitas abiertas en la computadora, y te dicen que sos medio raro. ¿Está bien? Y de pronto me puse a investigar y dije, seguro que soy raro, o no será que detrás de eso hay un superpoder, un supertalento que tiene que ver con la gente neurodivergente. Hoy voy a hablar de la gente neurodivergente, que tal vez no funciona con Windows y funciona más con la Mac, que hasta hace muy poco tiempo pensaban que tenían trastornos de la atención. Está bien, todo esto que era un problema, voy a mostrar cómo termina siendo aquello que termina cambiando concretamente todo lo que está en su entorno. Delphi me mira porque ella es media neurodivergente. De este grupo yo creo, es más, Nos vas se a dice que... explicar bien Ya, de explica qué qué se es. trata. Nos vas a explicar de qué Dale. se trata. En tu Dale. momento, ya va a Listo. llegar, ya va a Listo. llegar la gente prendida. Mientras nos sigue dejando sus preguntas en el número de WhatsApp que aparece en pantalla, presentamos a la licenciada Mariana Kers. ¿Cómo andan? estás, Mariana? Bien, muy bien, disfrutando de este sábado, acá muy relajados, charlando. Hoy les traje un tema que me parece que en casa va a tener peso. Vamos a ver qué es lo que ponemos literalmente en la mochila de nuestra intimidad. ¿Cuáles son esos mandatos, estas cuestiones que hacen que no podamos disfrutar? Y nos vamos a dar cuenta, como un ejemplo clarísimo que se los voy a mostrar en un ratito, de todos esos impedimentos, todo eso que hace que nuestra vida quede ahí en un lugar donde no puede ser plena, donde no la podemos disfrutar. Les voy a enseñar cómo hacer para sacarnos eso de encima y también cómo hacer para disfrutar mucho más. Esos mandatos generan una barrera. Muchísimas barreras, sí, muchas barreras, muchísimas barreras. barreras, sí, y no solo con la pareja, porque no necesariamente es con un otro, también es con nosotros mismos, ¿no? Y esto también de cómo fortalecer nuestra autoestima y cómo sentirnos más seguros, más seguras en el momento de tener relaciones con otra persona o con nosotros mismos. Muy bien. Vamos a pensar, vamos a activar Ay, me nuestras gusta. neuronas con el desafío de pensamiento lateral del día. Aparte, Marca es registrada. Ideal para un sábado. Para un sábado que arrancás la mañana, vamos a hacer un pequeño ejercicio para los que están del otro lado de la pantalla. Y es lo siguiente. Acá hay un triángulo con monedas, una pirámide. ¿Está bien? Acá muestro la moneda. Si querés hacerlo en tu casa, tenés que ir a buscar 10 monedas. Sí. ¿Está bien? Bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo lograr solamente con 3 movimientos? A ver. Con 3 movimientos, con 3 monedas cambiando de lugar, que la pirámide cambie totalmente de sentido. Invertir. ¿Está bien? Tengo Ok. 10 monedas, una pirámide, ¿está bien? Y todo ¿Cuántos cambia. movimientos? Exactamente. ¿Cuántos 3 movimientos, tenemos? 3 Tres. monedas. 3 monedas las tengo que cambiar de lugar para que cambie totalmente el opuesto. sentido. Opuesto. ¿Está bien? La idea es que
tengo un sentido opuesto al que están viendo en este momento, solamente moviendo 3 monedas. Yo no A tengo. ver, ¿quién Yo se no anima a tengo, yo no probar? tengo, yo Va a no probar tengo. la licenciada Mariana Kers. Yo Esa acá, mano que ven ahí es de Mariana. Una. Un Espera, que movimiento. recién lo pensé. 2, 3. 2 y 3 movimientos. Muy bien, Mariana, sí. Brillante. Respuesta rápida, inteligente de Mariana Kers. Sigo bailando sola. No, la te verdad, enojes. me dejó sin palabras y me mandó el mandato, ¿sabes a dónde? ¿no? Muy bien. Es Mariana. Bien, suma Mariana. el punto de desafío, La verdad- del desafío de pensamiento lateral del día. Ella Ay, sabe, difíciles. la verdad que Mariana, por su experiencia, sabe que hay que tocar para que las cosas ocurran. No. Ustedes Muy bien, se siguen comunicando, claro que sí, Increíble. a nuestro número de WhatsApp, a nuestras líneas de comunicación, redes sociales, porque el sistema va a seleccionar una pregunta en este momento. Empieza a trabajar el sistema y vamos a tener pregunta al aire. Pregunta que aparece. En redes sociales circulan muchas dietas virales. Ahí está. ¿Cómo distinguir información confiable? Pregunta para desarrollar con la Nutri Delphi Zimmerman y muy relacionado al tema que nos va a traer ella, porque estas dietas en general tienden a, o por un lado, sacar algún tipo de grupo de alimentos, tienden a ser muy restrictivas. Sí, no solo dieta, yo creo que lo que está pasando hoy también con las redes sociales es que mucha gente muestra su día, qué como en un día siendo nutricionista, o qué como en un día teniendo este cuerpo, y ahí hay que detenernos un segundo, porque si bien es verdad que vamos a hablar en un rato, nosotros tenemos un metabolismo, que tenemos una fábrica propia que trabaja de una cierta manera, no todo funciona igual para las personas. Lo más importante siempre es individualizar a la consulta o individualizar el plan a la persona y al objetivo que tenga claramente. A lo que voy con esto es, nosotros estamos viendo siempre solo una parte en las redes y detrás de eso hay un montón de cosas que no sabemos. No sabemos para tener ese cuerpo esa persona si come eso ese día, pero el fin de semana come otra cosa, no sabemos cuánto entrena, no sabemos qué edad tiene, no sabemos cuánto mide. Entonces ahí hay que hacer un parate y por ahí sí está bueno sumar ideas, sumar recetas saludables, alternar alimentos. Esa parte está buenísima que las podemos sacar de las redes, que creo que suma. Pero imitar dietas o alimentación de otras personas no va a funcionar porque tu metabolismo es distinto. Yo creo que como base, y nosotros lo que tratamos de hacer aquí en el programa es tratar de hablar en forma general, llevarte un mensaje que puedas aplicar a nivel general. Pero después hay que individualizar, como bien dice la Nutri, y hacer ese consejo en forma personal y adaptado a tu caso. Pero a nivel general, lo que tenemos que decir en cuanto a alimentación, en cuanto para bajar de peso, es tener una alimentación completa. Si ya hay una restricción de algún tipo de grupo de alimentos, bueno, ahí sí, manejalo con tu médico, con tu licenciado en nutrición, porque quizás es una buena estrategia para tu caso, pero probablemente no. No para la mayoría. Cuando empezás a restringir, no es algo para todos. Entonces, ahí sí o sí necesitas ese soporte, ese acompañamiento profesional. Por eso, consultá. Por eso, hacé ese control médico, ese control nutricional, porque de esa manera vas a tener lo mejor para tu caso particular. Pero quiero ir ya con Mariana Kers, que nos va a tratar de sacar esas barreras que generamos en la intimidad. Así es, Milton, porque la realidad es que muchas veces en nuestra mochila llevamos algunas limitaciones, algunas dificultades que muchas veces ni siquiera son nuestras. Nos fueron inculcando un montón de mensajes que son muy negativos, no solo en la vida, sino también en la vida privada, en la vida íntima. Y les voy a traer algunos que... Miren acá qué linda mochila que me hicieron, una mochila de ADN. Está buenísima. Quiero una, Milton. Vamos a ir sacando algunas de las frases que son muy destructivas para nuestra vida íntima. Por ejemplo, si no tenés pareja te falta algo, como que estás incompleto. No, hay algo que está mal. Tenés que tener una pareja para que tu vida funcione. Y esto no es verdad. Esto viene un poco del mito de la media naranja, ¿se acuerdan? Esta cosa de tener que estar con otra persona para poder completarte. Si necesitas hablarlo, ya no hay química. Si necesitas hablarlo, ya no hay química. Y la realidad es que si no lo hablas, no va a haber química. Es justamente al revés. Los mensajes que damos en la sexualidad muchas veces están errados y tienen que ver con esto, con el no decirlo. Si no es espontáneo, no sirve. Al contrario, cuanto más podamos planificar las relaciones, cuanto más
energía le pongamos al calendario, probablemente más vamos a poder hacer con eso. Le tenemos mucho miedo a este tipo de frases de la espontaneidad. No, no queremos que deje de ser espontáneo. Y en realidad la sexualidad espontánea nunca lo fue. Si vos te pones a pensar al principio de la relación, pensá en todo el esfuerzo que hacían para poder encontrarse, poder verse, tener un encuentro. Nunca fue espontáneo. Una pareja feliz tiene intimidad todo el tiempo. Y la realidad es que no. Hay muchísimas parejas que son muy felices sin tener intimidad todo el tiempo. Lo que sí hay que definir es esta palabra. ¿Qué será intimidad para cada persona y qué será todo el tiempo para cada persona o para cada pareja? Fíjense cómo vamos sacando cada vez más y más de estos mitos que son tremendos. Después de tener hijos, ¿es normal perder el deseo? No, no es normal perder el deseo después de tener hijos. En sexualidad no hay nada que sea normal o anormal. Por eso la maternidad o la menopausia o el puerperio, ni siquiera una situación de estrés, hacen que sea normal la pérdida de deseo. Si hay pérdida de deseo, siempre hay que consultar. Siempre, por supuesto, claramente en el desbalance, en el desajuste hormonal propio del puerperio, no va a ser el mismo deseo, pero no una pérdida de deseo. Una mujer no puede decir que no. Este es tremendo. Una mujer no puede decir que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir que no? Es durísimo. Claro que podemos decir que no y debemos decir que no también. Deberíamos tener más relaciones. Bueno, esto también, ¿no? Deberíamos tener más. Todo el tema de la frecuencia, alguna vez lo vamos a hablar acá también. El tema de la frecuencia porque es durísimo. Y si me ama debería darse cuenta solo. Esto es un reclamo bastante frecuente que seguimos sacando de nuestra mochila, seguimos sacando de nuestros límites. Nadie tiene por qué darse cuenta solo de nada. Si vos no lo hablás, es imposible que la otra persona se dé cuenta. Marian, me meto un Dale, segundo, obvio. pero escuchándote, creo que el factor central es la comunicación. Siempre. Siempre. Es lo que está ahí en el centro. En todos estos mitos es o falta comunicación o... Exacto, porque la realidad es que la comunicación en la sexualidad es la clave de la sexualidad, es el cimiento de esa sexualidad positiva y placentera. Si yo no comunico lo que quiero, si no digo lo que me gusta, si no explico a mi pareja lo que necesito, es imposible que la otra persona sepa. Pero para poder conectarme con mi propio deseo y poder comunicarlo, primero tengo que conocerme. Si yo no me conozco, si no sé lo que me gusta, si no tengo idea de para dónde va mi deseo, no hay forma de que esto funcione y mi mochila se va a llenar cada vez más y más de otros mitos, ¿no? Por ejemplo, él siempre tiene ganas y yo no, él si yo no lo satisfago se va a ir con otra. Estos son mitos muy destructivos en la sexualidad, sobre todo en parejas de largo plazo. Por eso, siempre, esto que les digo siempre, ¿no? La mente en modo erótico, que ustedes puedan conectar con el deseo, con una sexualidad placentera desde el cerebro. Nuestro cerebro comanda absolutamente todo lo que hacemos, todo. Nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras emociones están regidas siempre por el cerebro. Si la mente no piensa en sexualidad desde un lugar positivo y placentero, es muy difícil poder lograr una sexualidad justamente que sea satisfactoria. Y además, para todo esto también tenemos suplementación, porque a veces no alcanza solo con pensar, a veces también nuestro cuerpo necesita un empujoncito más y para eso tenemos Mensch, que es un suplemento que tiene ingredientes naturales que están orientados a poder aumentar nuestro deseo sexual, pero también el rendimiento en esos encuentros. Por supuesto, como decimos siempre, no hace magia. Vos vas a tomar Mensch una cápsula cada 5 días, pero tenés que cambiar hábitos, tenés que pensar en sexualidad, tenés que tener conductas que te lleven a la sexualidad, sacarte esta mochila de mandatos de encima y con eso te aseguro que te vas a sentir muchísimo mejor. Muchas gracias, licenciada Mariana Kers, muy clara como siempre, y nos metemos ya en el momento del noticiero y este trabajo que nos marca que están aumentando los errores con los medicamentos análogos de GLP-1. El uso de medicamentos GLP-1 para tratar la obesidad sigue en aumento, pero un nuevo estudio advirtió que también crecieron las consultas por errores en su administración. Los especialistas detectaron que muchos pacientes aplicaban la medicación con una frecuencia o dosis incorrectas, lo que provocó un aumento de los efectos adversos y las consultas médicas. Los expertos recuerdan que estos tratamientos deben utilizarse siempre bajo supervisión profesional y acompañarse de una alimentación saludable, actividad física y el cuidado de la microbiota intestinal. En ese contexto, Floragut B420, que aporta la cepa Bifidobacterium animalis subespecie lactis B420, puede formar parte de una estrategia complementaria para favorecer la salud metabólica y contribuir al equilibrio de la microbiota, siempre bajo indicación de un profesional.
claro que lo que tenemos que trabajar cuando encaramos ya un tratamiento donde están participando los medicamentos análogos de GLP-1, puede ser cualquiera de las inyecciones que hay circulando o incluso ahora también con sus formas orales, es tratar de trabajar en evitar el efecto rebote. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Inculcando hábitos. Si solo basamos el descenso de peso y generalmente si solo nos quedamos en el descenso de peso por la droga, vamos a estar bajando masa muscular, vamos a estar bajando agua nada más, no vamos a estar perdiendo masa muscular, que es lo que, masa grasa, que es lo que realmente buscamos cuando hacemos un tratamiento de obesidad y sobrepeso. Entonces tenemos que tratar de evitar fundamentalmente el efecto rebote y eso lo vamos a lograr construyendo hábitos, entendiendo la forma en la cual nos tenemos que alimentar, entendiendo la forma en la cual nos tenemos que movilizar y sabiendo las consecuencias que pueden tener este tipo de medicamentos. Y una de ellas, entre otras, es la alteración de la microbiota y lo hemos hablado. Hemos hablado de la importancia que tiene la microbiota y ese vínculo con el metabolismo y cómo en esos casos, si logramos, y los estudios nos demuestran, recomponer la microbiota incorporando una cepa específica que ayuda al metabolismo, logramos que ese descenso de peso que se consigue con estos medicamentos se sostenga, que es uno de los pilares y una de las claves que tenemos que buscar con cualquier tratamiento de obesidad y sobrepeso. Muy interesante esto, porque vos sabés que ya dijimos al principio del programa, Milton, que hay un 65% de abandono per se ya por los efectos adversos. Económicamente la gente a veces no lo puede sostener. A ver, solo a nivel gastrointestinal, trastorno, tenés el 70% de las personas que uno le indica este tipo de tratamiento, tiene alguna manifestación que lo puede llevar al abandono o pasarla muy mal. Porque realmente en el proceso del tratamiento, realmente esa situación que se da a nivel gastrointestinal, las náuseas, vómitos, pueden aparecer cefaleas y demás, que son todos efectos adversos menores, generan mucho abandono. Sí, menores, pero que afecta el estilo de vida y la calidad de vida y a veces no permite instaurar estos cambios, porque ¿qué pasa? Al ser tan central la droga, el círculo es tan grande de la droga que los hábitos vienen a ser muy chiquititos. En cambio, si nosotros utilizamos el Floragut B420, le damos esa oportunidad a que crezca el círculo del estilo de vida y acompañemos con un probiótico con evidencia científica de alta estabilidad, que es el Floragut B420, que primero puede acompañar los tratamientos de GLP-1. Y la otra vez escuché en un artículo una palabra que me pareció y que me resonó, que me parece interesante, el destete del GLP-1, porque también cómo salís de algo que es tan central en el descenso de peso, que es la droga. Claro, pues la droga te lleva cada vez a utilizar más dosis. Exactamente. Empezás en una escalera que cada vez va subiendo más de dosis, va subiendo más. Y en un momento tenés que salir porque no, tampoco se puede. Porque tampoco vas a depender toda tu vida de Claro. eso. Porque también hay médicos que están diciendo, ay, es lo mismo la pastilla de presión o colesterol que el GLP-1. No es lo mismo, claramente cambia totalmente el enfoque. Así que el Floragut B420 puede ayudar muchísimo al destete, acompañar los tratamientos con GLP-1 y no subir tanto la dosis, pues justamente lo que hace es generar GLP-1 de manera natural, genera el crecimiento de una bacteria que se llama Akkermansia, que justamente se asocia con descenso de grasa, aumento de músculo si hacemos ejercicio, mejora la sensibilidad a la insulina y así reduce riesgo y por lo tanto el resultado en los estudios clínicos de Floragut B420 a 3 meses el descenso significativo de grasa. Creo que estamos buscando con una alimentación completa, como dijiste vos, en un principio, y sin los efectos adversos de los GLP-1. Y hoy creo, Gaby, que se está yendo muy rápido a la medicación. Sí, muy rápido a la medicación. Y automedicación también. Enseguida hay unos kilos de más y quiero esa medicación, quiero la inyección. Cuando este tipo de herramientas, obviamente sumado al plan alimentario personalizado, sumado al repasar qué es lo que estás haciendo con tu movimiento, con tu gasto, que ya lo vamos a hablar en el momento que hablemos del metabolismo, haciendo un diagnóstico de la causa de la obesidad y sobrepeso, el utilizar estas herramientas como Floragut B420 en esa etapa, previo al sumar una medicación, también ha demostrado mucha efectividad en la reducción y sobre todo el sostener los logros que tengas. Te ayuda a mantener ese descenso de grasa corporal, que es lo que realmente buscamos, y a equilibrar la flora intestinal. Gaby, tenemos que hacer una breve pausa mientras la gente se sigue comunicando a nuestras vías de comunicación, dejando su propuesta de tema. Cuando volvemos, Marca nos va a estar hablando del superpoder de las personas neurodivergentes. La Nutri, Delphi Zimmerman, nos va a hablar
del metabolismo basal y 5 consejos para activarlo, para que funcione mucho mejor tu metabolismo. Y con el doctor Gabriel Lapman vamos a estar repasando el ACV, el accidente cerebrovascular, que podemos prevenir y que de acuerdo a las estadísticas está aumentando su incidencia en jóvenes. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Lo presentamos a este artista internacional que es un placer, un lujo tenerlo aquí en Se Siente Argentina de esta manera. Lo que quieras, deja tu cuerpo ser libre, no detengas, sigue tu ritmo y sé como tú quieras. De verdad quería estar cerquita con todos ustedes en este día tan importante, en este mes tan importante. No podés decirle. ¡No! Soy un salero azucarera, la batidora y un Olla Express. Soy una taza, Se Siente Argentina. Especial Día del Niño. Domingo a las 11. Con vos en todos lados. Mañanas especiales. Mañanas informadas. Las mañanas con Andino. Resumen de la semana. Sábado a las 18. Con vos en todos lados. Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá. Seguimos en Panamá, recorriendo Bocas del Toro, Polo Beach, Isla San Cristóbal, Playa Estrella y el paradisíaco Cayo Zapatilla. Vivir viajando. Este sábado a las 19. Con vos en todos lados. Son esos personajes que vos conocés, que todos nosotros conocemos. Son inimputables. Acabamos de llegar a la conclusión de que Moria Kazan fue una gran vedette de la nación. Exactamente, imagínate tú, que nunca pudo haber sido religiosa. Pero una cosa no quita la otra. Muchos santos tuvieron otra profesión. Santa Teresa fue profesora de geografía. San Martín fue hospital, fue avenida, fue teatro, fue orquesta nacional juvenil. Homenaje a Moria Kazan. Desde el Palacio. Sábado a las 22:30. Con vos en todos lados. Desde Termas de Río Hondo, 7 categorías con todo. Nuevo Car Show. Este domingo, desde las 23:30, todas las carreras. Con vos en todos lados. Estamos en el 13º Salón del Automóvil Clásico y la Motocicleta, aquí en Berazategui. Y aquí tenemos un stand por los 70 años del Jeep Ica. Van a poder ver desde un M38A1, que es el vehículo primigenio del cual derivaron todos los CJ5, y el Jeep Ica, lo van a poder ver acá. Excelentes unidades, no se las pierdan. Toda la info para decidirte y mucho más. Rodar. Domingo, horario especial a las 16. Con vos en todos lados. La magia de la televisión, nos autotransportamos a Italia. Terrible. Esto es Italia en Buenos Aires. Esto lo hace mi mamá, Katy, pero generalmente en donde voy sale más rico. Cortalo si no me matan. Gastronomía italiana y estas bellezas del cabalino rampante que nos encantan. Lo importante no tener plata, es tener amigos con plata. Claro, tal cual, para poder disfrutar de estas cosas lindas. Chau, cerralo vos. Chau. Vamos con la TV pública en todo el país. Hoja de ruta con Javier Manta. Domingo, horario especial a las 16:30. Con vos en todos lados.
maridaje de motos y buen vino. Nos recibe acá en La Dolfina Poroto Cambiaso y Ernesto Trot. Parece una cancha de golf, ¿no? O sea, está impecable. ¿Has jugado acá? Sí, muchas veces. Sí. En este caso, o sea, estar como con el Messi del polo. Impresionante. No, sí, estás loca, ¿ves? Para hacer la primera vez, no sé, ¿ustedes qué dicen? Wine Ride. Domingo, horario especial, a las 17. Con vos en todos lados. Automovilismo 2026. TC Mouras y TC Pista Mouras en La Plata. En vivo. Este domingo desde las 12. Con vos en todos lados. Ella está por embarcar. Quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar. Ella se va. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que ya van a salir al aire, que nos las dejás en nuestro número de WhatsApp, en nuestras redes sociales o accediendo a nuestro sitio web desde el QR. Antes del corte, te adelantamos que íbamos a hablar del metabolismo, el metabolismo basal y algunos consejos para activarlo. A mi lado, la Nutri Delphi Zimmerman, que nos va a ayudar a entender de qué se trata este metabolismo basal y cómo lo podemos estimular. Exacto, y Milton, ¿y por qué les interesa del otro lado en realidad hablar de metabolismo basal? Que por ahí es un concepto un poco más biológico, interno, porque tenemos que desterrar esto de las dietas restrictivas y las dietas hipocalóricas. Antes la única manera, o digamos, la única herramienta que había para bajar de peso era empezar a achicar, digamos, las porciones, a achicar las calorías que ingeríamos externas para que ese sobrante el cuerpo lo utilice como grasa y bajar. Y eso es verdad, o sea, de hecho es un método que va a servir, porque yo restringo calorías, mi cuerpo tiene que usar esa extra energía y lo usa con grasa. Eso es pensar a la nutrición y al funcionamiento de nuestro organismo como una cuenta matemática muy sencilla. Claro. Le doy poca energía, entonces vas a bajar de peso, cierto, pero ahí nos estamos olvidando que somos una máquina biológica, una máquina que tiene, entre otras cosas, un metabolismo, y si estamos constantemente dándole poco, se termina alterando. Expliquémosle de qué es el metabolismo, Bien. cuál es la función. Por eso, y ahí vamos quizás a buscar una analogía y entender que nuestro metabolismo es como si fuera la fábrica. Y en realidad nosotros tenemos los órganos, que son las diferentes máquinas y digamos, personas que están trabajando constantemente. Entonces, cuando yo achico estas calorías, lo que voy haciendo en realidad es que el cuerpo tenga menos herramientas, menos energía para trabajar también. Entonces, ¿qué pasa? Se pone en modo ahorro, trabaja menos. Es como si yo le diera menos insumo de luz para ahorrar luz, pero ¿qué va a pasar? Las máquinas van a funcionar menos. A largo plazo, ¿qué significa eso? Que yo no voy a seguir gastando cada vez más, sino que al darle menos, cada vez voy a gastar menos. Entonces ahí se va a equiparar y aparece el famoso efecto rebote o estancamiento, porque llega un momento que el cuerpo ya no tiene más para usarla, no puede usar tu energía interna propia, necesita de la externa, necesita de la energía que le aportamos con los nutrientes nosotros. O sea, el metabolismo, tu organismo es sabio y se adapta a lo que le das. Exacto. Cuando vemos y repasamos las funciones que tiene el metabolismo, es transformar ese alimento que vos le das, lo que comemos, en energía. Y esa energía que necesita nuestro organismo para pensar, para que nuestro corazón bombee, para respirar, todo eso estamos consumiendo energía. Esa energía que consumimos es el metabolismo. Y a lo largo del día la vas a estar gastando para vivir, para sostenernos. Incluso cuando dormimos, estamos generando que nuestro metabolismo esté consumiendo energía. Esa energía que consumimos cuando dormimos, solo por respirar, por vivir, representa el 60, el 70% de la energía que tenemos a lo largo del día. Eso es el metabolismo basal y eso, cuando le damos poco, es lo que se enlentece, lo que se hace más lento. Y los consejos que nos va a dar la Nutri hoy es para activar ese metabolismo, para lo que vos consumas, la energía que vos gastes
para vivir naturalmente, sin hacer ningún esfuerzo, ya de base sea mayor. Exacto, así que la idea de hoy es cambiar este paradigma y los tips y las recomendaciones que le vamos a dar no es cómo bajar de peso consumiendo cada vez menos, sino cómo hacerlo mejorando los nutrientes que incorporamos y pequeños tips claves para hacer esto, que en reposo tu cuerpo gaste más y de esa manera que es válido tener un objetivo o de mantenimiento o de descenso de grasa, lo podamos lograr con estos tips que trajimos para Vemos estos 5 consejos, estos 5 tips que preparó la Nutri y los desarrollamos. Hay placa para entender de qué manera podemos estimular al metabolismo basal. Proteína en todas las comidas. Clave, punto 1, dormir por lo menos 8 horas. El descanso regula las hormonas que controlan el metabolismo y el apetito. Ejercicios de fuerza, más masa muscular, necesitamos sumar. Infusiones pueden dar un pequeño estímulo térmico y metabólico. Y el aporte de la creatina, un nutriente que hemos hablado en el programa, en particular en esta etapa cuando queremos aumentar el metabolismo basal. El aportarla en forma de creatina HCl ha mostrado en distintos estudios mucha efectividad. 5 consejos, 5 tips para mejorar el metabolismo basal. Exacto. Como dijimos recién, en realidad el basal representa un 70%, así que vamos a tener algunos tips para ir a ese 70% que esté bien activo. Y después hay pequeños que van, digamos, ese 30% restante que se representa por ejercicio, por algunos alimentos, también pueden ayudar. Que te van a ayudar a generar, obviamente, un mayor metabolismo en el momento, pero también tienen impacto en el metabolismo basal. Por eso. Porque, como dijimos, con la restricción, el metabolismo es sabio y se adapta. Cuando le empezás a dar más actividad, también se adapta. Claro. Y empieza a consumir más. Por eso, ahí está el tip. Entonces, a perderle el miedo al alimento real, a perderle el miedo a comer, pero sí hay que comer estratégicamente. Entonces, el punto 1 que habíamos visto de la proteína. ¿Qué pasa con la proteína? ¿Por qué tiene este impacto tan positivo en el metabolismo? ¿Y por qué se puso tan de moda, pero dejó de ser una moda, sino de ser una herramienta muy efectiva en los tratamientos y en los planes? Por 3 cosas. La primera es que tiene un efecto térmico en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que como es una proteína, es una molécula muy grande que tiene muchas funciones en nuestro organismo porque forma el colágeno, las enzimas, las hormonas, el músculo. Al cuerpo le conlleva mucho trabajo procesarla y digerirla y eso ya en sí representa un gasto energético para nosotros. Ese es el primer punto. Segundo punto, porque da saciedad. Entonces también parte de este plan, obviamente, que si yo digamos, estoy buscando comer alimentos reales. Tampoco puedo comer cualquier cosa todo el día y mi metabolismo me va a resolver, digamos, todo el descenso de grasa. Entonces, lo que me va a ayudar es a tener más control y poder hacer las selecciones y tener un orden en las comidas, que también es importante, obviamente, para una dieta equilibrada. Y en tercer lugar, ayuda a generar el músculo, que ahora en el siguiente paso lo vamos a ver, pero es una de las claves del metabolismo y es la máquina que más funciona y que más hace gastar, por así decir, calorías en el organismo. O sea, punto 1, proteína, tratar de que esté en todas las comidas del día. Segundo, pusiste el descanso, el dormir. Bueno, y ahí creo que es una de las cosas más importantes que la gente menos, digamos, importancia le da, que es el descanso. Y es un descanso no solo en horas, sino en calidad. O sea, no es el tiempo, sino también es la calidad. ¿Por qué es tan importante el descanso? Porque en el descanso, en realidad, es cuando empiezan a aparecer un montón de hormonas y activos en nuestro organismo que generan, en parte, que este metabolismo funcione. Es decir, ¿qué se hace cuando dormimos? Se repara tejidos musculares, que eso conlleva energía, se oxida grasa, caso de que sea necesario según el objetivo que estás teniendo, y también ayuda a estabilizar las hormonas que al día siguiente van a tener una base de mi metabolismo, que sea lo que me da hambre o lo que me da saciedad, lo que me genera estrés. O sea, es muy importante que todo eso esté regulado para ayudar al proceso. Vamos al ejercicio de fuerza, que cada vez esto se viene machacando más, porque antes hablábamos mucho del ejercicio aeróbico. Sí. En su momento recuerdo algunos intercambios que hemos tenido. Discusiones. Y bueno, la fuerza cada vez va ganando más su lugar, la importancia que tiene el músculo en sí como órgano y la manera de trabajarlo es con los ejercicios de fuerza que tenemos que tratar de incorporar y es clave en estimular el metabolismo basal. Sin duda. Y creo que hoy no es que lo reemplaza, sino que se intenta combinar, digamos, la actividad
pero priorizar la fuerza, que siempre digo, no es ir al gimnasio a levantar 100 kilos. O sea, hay un montón de otras maneras de hacer fuerza, pero es empezar a trabajar a todos los músculos. Es trabajar la zona media, porque cuando uno hace cardio, por ahí está trabajando más una parte. Trabajar la zona media es trabajar de la manera que sea los brazos, la espalda, porque todo ese músculo es lo que hace que mi metabolismo se active, no solo durante la actividad física, sino después cuando me voy a dormir, cuando hablábamos después del descanso. Así que es clave la actividad de fuerza. Idealmente 3 a 4 veces por semana. Bueno, pregúntate en tu caso si estás haciendo ejercicio de fuerza y si no, empezá a incorporarlo. No es necesariamente ir a un gimnasio, sino poder buscar distintas estrategias, ejercicios que te ayuden a seguir manteniendo tu músculo activo, que sabés que a partir de los 40 años sobre todo empezamos a perder por la edad, por el proceso de envejecimiento, que es otro de los factores que termina afectando el metabolismo basal. Masa muscular. Entonces, por eso es importante recuperar la fuerza. Y después, el último punto que me quiero meter ahí es la creatina, que cada vez también se está hablando más, y uno ve en redes, es como el nutriente estrella y que más se habla. ¿Por qué la creatina? Bueno, la creatina antes la asociábamos, y creo que ya es un nutriente que viene estando instalado, con más el aumento de masa muscular o el rendimiento deportivo. Y hoy creo que es una de las estrategias que más funcionan, sobre todo en mujeres menopáusicas, que es la edad donde al metabolismo enlentecer, donde más cuesta bajar de peso, porque lo que ayuda es a través del músculo activar el metabolismo. Entonces hacer que esa meseta empiece a activar y ayude con hábitos y obviamente actividad poder bajar la grasa. Hicimos mención especial a la MPK creatina HCl, sí, una forma específica, porque sobre todo en la menopausia, donde que hay más trabajos, se ve que cae mucho mejor que la creatina tradicional, que es el monohidrato de creatina, donde la tolerancia gástrica de la creatina monohidrato tiene algunas limitaciones y genera rechazos en mucha gente, que lo que termina provocando es que uno no tenga los beneficios de la creatina. Pues la creatina en sí, sea a partir de monohidratos, sea HCl, es la creatina y es lo que tiene el beneficio demostrado. Y esta forma de HCl permite dosis menores porque se absorbe mucho más, porque es más soluble, porque cae mejor, porque retiene menos líquido, porque en aquellos casos donde hay trastornos de la tensión arterial se puede incorporar. Entonces es la forma ideal para aportar en esta etapa de la vida donde estamos buscando aumentar la actividad de nuestro metabolismo, la forma de AMPK creatina HCl, que está hace muy poco en el país y que está disponible en cualquier farmacia. Sí, también ayuda mucho y suma la adherencia, que es lo que buscamos siempre en los pacientes, también de la practicidad. Al ser en cápsula y en mujeres probablemente solo con una cápsula llega a cubrir este beneficio en el músculo, en el descenso de grasa, y también a nivel cognitivo tiene mucha mejor adherencia, particularmente la HCl, en este caso que estamos hablando, y no menor, que yo tengo que acompañar todos estos hábitos de energía, de bienestar. Y la creatina HCl AMPK tiene beneficios y muchos estudios a nivel también de energía cerebral. Entonces me va a ayudar a tener la energía que acompaña obviamente las ganas de tener buenos hábitos. Pues la creatina es energía directa, lista para el músculo, lista para nuestras neuronas. Por eso es importante incorporarla y hoy en prácticamente todas las estrategias de bienestar, sí, pasa a estar en el centro de la creatina. Y ya sabes, tenés esta forma distinta para aportar algo igual, pero con mayor efectividad, con menos dosis, con más practicidad, que te caiga mejor y ya está la patente original en todas las farmacias de Argentina. Se puede conseguir así directamente como AMPK creatina HCl. Muchas gracias, Delphi Zimmerman. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Con sus preguntas que nos dejan en el número de WhatsApp, el sistema empieza a seleccionar una pregunta que va a salir al aire. Aparece la pregunta que el sistema selecciona y nos dice: mi pareja me fue infiel, pero quiero seguir. ¿Cómo se reconstruye la confianza? Tema difícil, pero que se puede abordar, ¿no, Marian? Sí, por supuesto. Siempre se puede reconstruir. Bueno, siempre no. A veces se puede reconstruir, son más correcto. A veces se puede reconstruir, a veces no. Y también parte de entender esa reconstrucción es entender la posibilidad de que no siempre se pueda. Pero creo que una de las claves es el diálogo. El diálogo, la paciencia y la tolerancia, porque ahí hay muchos elementos que literalmente es como un tsunami. Esto fue una explosión para esa pareja en ese momento y las dos personas, tanto quien fue infiel
como quien se entera de esa infidelidad, están atravesando una crisis que tiene que ver con la identidad de ese vínculo. Porque no se pone solo en jaque la confianza, se pone en jaque todo. El proyecto de pareja, el proyecto de familia, el futuro de la relación, el futuro de cómo va a funcionar después de ahora en más la confianza en ese vínculo. Son muchas cuestiones a tener en cuenta, siempre muchísimo diálogo. Y cuando digo esto de paciencia y tolerancia es porque para la persona que se entera de esa infidelidad, esto literalmente genera un trauma y eso necesita ser hablado todo el tiempo, continuamente. Por eso aparecen tantas preguntas una y otra vez acerca exactamente de la misma situación. Pero cómo fue, en qué momento, qué contexto, pero a ver, recordame, cómo lo hiciste, en qué manera, todo eso va a aparecer una y otra vez y hay que realmente poder acompañar eso. Por lo tanto, para las dos personas, muchísimo diálogo y sobre todo esta reconstrucción lleva tiempo y conductas que apunten siempre hacia esa posibilidad de volver. Muchas gracias, licenciada Mariana Kers. Y vamos a hablar del accidente cerebrovascular, el ACV, cada vez más frecuente en jóvenes, pero que podemos actuar. Podemos prevenir conociendo los factores de riesgo. Nos va a ayudar el doctor Gabriel Lappman a entender más sobre este tema. Bueno, es un tema muy interesante, Milton, porque realmente hay que tomar conciencia de que esto genera también discapacidad, ¿no? De que en los jóvenes puede haber dos causas, como en todos, pero digo, en jóvenes puede aparecer la causa hemorrágica, que es que sangre, no que haya un taponamiento, que es lo que se da más en personas más grandes, que por un aneurisma, por una malformación, se ven en mujeres principalmente, también en hombres, pero puede ser espontáneo y es una malformación que hay en el cerebro, que se llama aneurisma, y eso puede romperse y generar un ACV, es un accidente cerebrovascular. Y después, obviamente, el isquémico, donde isquémico es que no llega sangre al cerebro, probablemente por una aterosclerosis, o sea, depósito de colesterol, de calcio en las arterias, eso tapona. Y claro, un día aparece quizás esto que tenemos que ver, que la boca se va a un costado, hay menos sensibilidad y movimiento en un brazo, también en la pierna, e incluso obviamente puede generar un desmayo, un síncope. Y dificultades en el habla, en la vista. La aparición de cualquiera de estos síntomas tiene que motivar en forma inmediata la consulta. Exactamente, tiene Milton. Hay que ir a la consulta, exactamente, porque ahí el tiempo es cerebro, es vida, es como decimos con el corazón, tiempo arteria, cuanto antes se destape, mejor, cuanto antes se instaure la terapéutica es fundamental. ¿Y por qué ocurre en más jóvenes? Primero y principal, sabemos lamentablemente que las generaciones más jóvenes vienen intoxicados crónicamente con la alimentación, el poco ejercicio, el exceso de pantallas. Entonces no es una intoxicación aguda, es una intoxicación permanente, un fuego biológico silencioso que genera el sustrato biológico para que jóvenes, o sea, imagínate, antes quizás nosotros o generaciones más grandes tenían exposición a toda esta vida procesada mucho menos tiempo. Hoy la vida procesada empieza a los 0 años. 30 años es un montón de exposición y es por eso que empiezan a aparecer estos eventos. Así que hay más hipertensos más jóvenes, hay diabéticos, tenemos placa para ver. Veamos, repasemos entonces en placa, Gaby, los distintos factores de riesgo que aumentan la chance de un evento cerebrovascular. La hipertensión arterial no diagnosticada, este es un gran tema para desarrollar. El sobrepeso, obesidad y diabetes, en definitiva, trastornos metabólicos. Exacto. Acompañados con colesterol elevado, triglicéridos elevados. Acá otros factores de riesgo relacionados al hábito, como el tabaquismo, el vapeo, el sedentarismo, la mala alimentación que nos viene hablando el doctor Gabriel Lappman y el estrés crónico, terminan generando una bomba que realmente aumenta el riesgo del evento cerebrovascular y cardiovascular. Claro, también lo vemos. O sea, si uno repasa los factores de riesgo, en este caso, son idénticos tanto para el accidente cerebrovascular que para el evento cardiovascular, para el corazón y para tu cerebro. Son los mismos factores de riesgo y son los mismos factores de riesgo modificables. Todos estos de este listado que te pasamos, es modificable todo, íntegro. Lo único que no puede modificar es edad y sexo.
Exactamente. Que no están ahí, que no estuvieron en la placa, pero que también pueden llegar a ser factores de riesgo, son los únicos que no puedes modificar. La carga genética. El resto de estos factores, claro, no puedes actuar. Y lo más preocupante es que mucha gente dice de algo hay que morir, ¿no? Entonces fuma, toma, come, duerme mal, se estresa, pero lo peor de todo, que la gran mayoría de la gente no se muere, sino que genera discapacidad y después se arrepiente del hecho de no haberse cuidado un poco más. Así que hoy es el momento en el que tenés que empezar a cambiar tu estilo de vida. Si te dio alto el colesterol, si tenés hipertensión arterial, si fuiste al médico y te dijo que tenés que cambiar algunos parámetros, empezá, porque cuando aparece el evento cardiovascular, ya es tarde la prevención. Ya lo que hacemos se llama prevención secundaria, que es que esto no empiece a generar más secuelas. De hecho, si tenés un ACV, el riesgo de padecer un segundo ACV al año es del 50%, Milton. ¿Y qué vi yo en mi consultorio? Lamentablemente, gente que se operó el corazón, triple bypass, y lo encuentro en la esquina fumando un cigarrillo. O gente que tuvo un ACV y sigue comiendo comida ultraprocesada. Quiere decir que la lección no fue suficiente. Entonces, ¿qué es lo que vas a esperar para cambiar tu estilo de vida y mejorar tu salud? Veamos en placa estrategias para prevenir, para disminuir el riesgo. Controlar periódicamente la presión arterial, conocer tus valores y hacer el tratamiento. No tenerle miedo al tratamiento, instaurar medidas del estilo de vida y si hay que usar medicación, usar medicación. Así es. Mantener el colesterol, la glucemia y el peso en forma saludable. Realizar actividad física de forma regular, no fumar, no fumen, no es necesario limitar el consumo de alcohol. Y el vapeo, Milton, porque la gente cree que es natural. Y seguir una alimentación rica en frutas, verduras, que nos está faltando la fruta y verdura en nuestra alimentación. Sumar legumbres, hay que sumar legumbres y omega 3 como nutriente. Muy bien, es verdad, el omega 3 es fundamental. De hecho, hay revisiones interesantes para sumarlo en la suplementación o en la alimentación. La gente no consume nada de pescado. Realmente ahí estamos muy deficientes. Y la fibra y el ejercicio y tomarte la vida más calma porque realmente ¿a dónde querés llegar? Bajar el estrés. Bajar el estrés, claro que sí. Muchas gracias, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Nos metemos ya con la columna del licenciado marca registrada Marcelo Rabinovich. Les cuento la historia de un chico que lo llamaron a los padres a la escuela porque decían que el pibe se distraía, interrumpe, lo que empieza no lo termina. La cuestión que lo diagnosticaron como que tiene un trastorno de atención. El pibe obviamente estaba empezando a preocuparse más. Los chicos lo cargaban porque cuando leía tenía problemas. ¿Está bien? Ese pibe creció, un día inventó algo, unió cosas que parecían que no tenían que ver una con la otra y terminó siendo famoso. ¿De quién hablo? De Spielberg. Ah, Spielberg. Spielberg, está bien que hasta lo cargan cuando era chico porque tenía este problema. Y es más, Michael Phelps también fue diagnosticado a los 9 años con TAT. Y la madre que dijo, bueno, que haga nataciones y toda esa energía la canaliza a través del agua. ¿Cambió el cerebro? No. Cambió el contexto. No hace mucho tiempo la gente le etiquetaban como que tenía este problema y había que medicarlo. No. No, en realidad el mismo cerebro en un contexto distinto se evalúa de una manera diferente. Hoy, es más, el MIT y grandes universidades dicen que este pensamiento divergente va a ser uno de los más importantes que la gente va a tener que desarrollar frente a los cambios. Pero voy a hacer un pequeño ejercicio con mis compañeros y les voy a dar un clip a cada uno. También para que se entienda qué es esto del pensamiento. Milton, ¿qué tenemos? ¿Un clip? Un clip. ¿Está bien? Un clip. ¿Acá se ve? ¿Todos tienen un clip? Ahí lo tiene, Gaby. Ok, bueno, Muy bien. Les pregunto, ¿para qué sirve? Para atar, para unir hojas. Muy bien, ¿para qué más? Para abrir una llave, o sea, una cerradura, si te quedaste ¿Viste el afuera. celular para sacar el vasito del celular? El chip de la memoria del Yo celular? un solarito para eso. Sí. ¿Qué más? Para engancharte la ropa. Muy bien, ¿para qué más? Pues si te quieren robar pinches a la persona. Ah, bueno. Para hacer una brújula, dicen por Bueno, acá. ahí está. Esta es la diferencia entre los convergentes que buscan la respuesta correcta y los divergentes son los que dicen cuántas otras posibilidades pueden existir para el mismo elemento. Esto para mí es fantástico porque en realidad lo que se dice que alguien tiene un pensamiento divergente es como tener una Ferrari en la cabeza pero con frenos de una bicicleta. ¿Se entiende? Como que te Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte.
Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! En honor al general José de San Martín, Revolución, el cruce de los Andes. Este lunes 17 de agosto a las 19. Con vos en todos lados. La gente tiene estas características, pero Veamos repito, en placa, son distintas. Marca. Vamos a ver en placa cuáles Lo son que las les cuesta. dificultades que se dan en los neurodivergentes. A ver, ¿qué es lo que más le cuesta? Mantener la atención en tareas poco estimulantes. Se aburren, ya está. Organizar muchas ideas al mismo tiempo. Manejar el tiempo y priorizar las distintas actividades. Regular las emociones intensas. Y cargar con etiquetas injustas. Es un vago. Es un vago y pero esto para mí es interesante porque ahí está. Le decís a la habitación a ordenarla, de pronto encuentra un libro y se queda leyendo. Bien, pero son personas diferentes que pierden la llave. No sé si hoy, Milton, vos tenés la nuestra. ¿Está bien? Bueno, pero... Está acá. La tenemos. O sea, esto es lo que les cuesta, sí es cierto. Son características que tienen los neurodivergentes. Pero también en qué son brillantes. Vamos a ver, ¿en qué son brillantes? ¿En qué se destacan? ¿En qué se destacan? Vamos, con sus grandes fortalezas. Conectan ideas que otros no relacionan. Entran en hiperfoco cuando algo los apasiona. Detectan detalles que pasan a veces desapercibidos y encuentran soluciones distintas frente al mismo problema. Muchos emprendedores brillantes tenían pensamiento en neurodivergente porque empiezan a unir cosas que no tienen una con la otra y así como que son muy distraídos, pero cuando se concentran en algo que les interesa, se llama hiperfoco. Puede estar horas sin darse cuenta que el tiempo pasa. Entonces simplemente hay que tratarlos como algo diferente, no como un problema, y hay que capitalizarlo. Pero hay algunas estrategias para los que tenemos esta característica que nos cuesta concentrarnos, porque uno dice, pará, tengo la bici, pero tengo que poner rueditas, para que uno no vuelque. Y me gustaría contarte, para los que están del otro lado que tienen una de estas características, ¿qué puedes hacer para esto no te juegue en contra? Porque alguien que no se puede organizar en la agenda, alguien que es medio distraído, etcétera, etcétera, también te cuesta, obviamente, a veces. Y esto le pasa desde chiquitos a adultos. Elon Musk no tiene también una enfermedad, o no sé si es una enfermedad, pero algo Asperger, algo neurodivergente. O tienen dislexia, exactamente. O sea, tienen dislexia o tienen este tema de trastornos, digamos, de la atención. O sea, son distintas características que hasta ahora eran una enfermedad. No, es diferente. La idea es que, esto para mí es maravilloso, se viene un mundo en el cual la inteligencia artificial va a tener lo tradicional. Y las habilidades que la gente va a tener que tener es inventar lo que hoy no existe. O sea, que esa capacidad de vivir con la incertidumbre es maravilloso para los neurodivergentes. Los que van a tener un problema son los convergentes. Los que 1 más 1 es 2. ¿Bien? Lo digo para los que leen papers. Vamos, veamos la última placa para diste, terminar de desarrollar este tema. ¿Qué funciona? Herramientas prácticas que podés incorporar si te sentís identificado, trabajar en bloques cortos con descansos. Anotar las ideas apenas aparecen, son distintas herramientas que tenés para utilizar. Usar el hiperfoco a favor en tareas importantes. Reducir estímulos cuando hay que concentrarse. No luchar contra la forma de pensar. Simplemente organizarla. Y ante la duda, siempre consultar a un profesional en vez de autodiagnosticarse por redes. Hay una técnica que se llama Pomodoro. No te la salsa. ¿La conocen? Sí. Porque ellos tienen poca capacidad de atención, pero es intensa. Entonces la técnica de Pomodoro es que durante 20 minutos te desconectás. Te desconectas es dejás el celular, dejás todo. Y durante 20 minutos trabajás a full. 5 minutos te suena el reloj y tenés descanso. O sea, que es como si fuera en sprint, donde uno trabaja de esta manera. Es brillante. Parece el hit de la actividad física. La uso mucho esa técnica. Muchas gracias, marca registrada. Estamos en el final de ADN Buena Salud, pero quiero el truco de magia del doctor Gabriel Lappman. Ustedes saben que es mago Lappman. A ver, vamos a hacer así. Yo recién mezclé esta baraja. Lo que pasa es que no hay tiempo para todo. Milton, cortá una porción y da la vuelta. La doy vuelta. Ahí está, muy bien. Para que sea bien al azar.
Sí. Ahora Delphi cortá más de lo que cortó Milton y dalo vuelta, lo mismo. Así queda más, no, un poco más de lo que cortó Milton. Ahí está. Neurodivergente, ¿eh? Ahí está. Fue mal. Doble corte, Milton. Muy bien. Hay una carta de corte. Mírenla, yo la voy a ver. Pará, vamos a ponerla en el campo. No la estoy viendo, ¿eh? Bueno, déjala quieta a ver si se ve. A ver si... Voy a tratar de adivinarla, ¿eh? No la estoy viendo posta, ¿eh? Listo, dale. ¿La vio todo el mundo? No la Muy muestres ya. bien, listo, ya está. La J de tréboles. Sí, señor. ¿Cómo puede ser? Y bueno, esa es la magia. Voy a haberlo hecho más largo, pero no hay tiempo. J de tréboles, adiviné la carta. Bien. 2 cortes al azar, Milton. ¡Qué bárbaro! Me deja... Está bárbaro. Tengo una despedida de soltero. Muy bien. Voy. Calma, se fue el programa. Despedida de soltero. Se fue. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más, pero sí quedan las líneas de comunicación abiertas, las 24 horas, los 7 días de la semana. Nos puedes dejar tu propuesta de tema, tu pregunta. La dejás en el número de WhatsApp que aparece en pantalla, en redes sociales, en Instagram nos podés seguir, @ADN Buena Salud, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que está en pantalla, lo escaneás y te lleva al sitio ahí donde están las últimas noticias que comentamos aquí en el programa, y podés dejar también ahí, hay un bloque para que puedas dejar tu pregunta o propuesta de tema. Agradecerles a ustedes la compañía durante esta hora y nosotros nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.